Una sección olvidada del canal, ya por allá en el 2022 cuando revisioné a Tarantino, video que como siempre está en la tarjeta de arriba y hay que retomarla. Si yo les preguntara quién es el mejor director de cine de la actualidad, o bueno, de los últimos 10 o 15 años, una buena parte seguramente responderá Christopher Nolan. Y es también un director que divide mucho a la gente. Son más los que lo apoyan que los que no. Y si bien yo soy parte de los que lo apoyan, y de hecho lo considero una de las mentes más creativas de la historia del cine, un hombre lleno de buenas ideas, no puedo negar que ha tenido sus tropiezos, como cualquiera podría, claro, y ese es el punto de este video. Revisionaremos las 12 películas de Christopher Nolan para posteriormente ordenarlas de la peor a la mejor. Como mencioné, este tipo me resulta una de las mentes más creativas de la historia del cine. Puede gustarte más o menos, pero no se puede negar que está lleno de grandes ideas. Nolan debe ser el maestro a la hora de manejar narrativas in media res, es decir, historias que comienzan por un punto clave y se irán fragmentando como una especie de rompecabezas donde cada escena entre el pasado y el presente te va dando una pista o dándole sentido a ciertos eventos o creando preguntas. Todo es posible con este hombre, y lo ha hecho con tal maestría que prácticamente es su sello personal. ¿Cuál es su problema entonces? Bajo mi perspectiva, al menos, es un tipo que muchas veces no sabe medir su ambición, ya que suele suceder dos cosas o dos escenarios en algunos de sus filmes. Lo primero es que en su esfuerzo o intención de hacer sus películas lo más complejas y extravagantes posibles, se olvida de sus personajes y los deja en blanco o casi en blanco. En otros casos, en su afán de construir una trama muy complicada, termina haciendo nudos demasiado enredosos que ni él mismo es capaz de resolver, dando como resultado conclusiones y desarrollos algo infructuosos o incluso rebuscados en ciertos casos. Aclarar, por supuesto, que todo esto es mi análisis, pero si aún así eres incapaz de oír cualquier opinión sobre los filmes de Nolan que no sea obra maestra, te recomiendo mejor no ver el video. Repito, es de mis directores favoritos de la actualidad, pero no soy partidario de que todos sus filmes son intachables, así que si te tomas personal la opinión sobre las obras de un tipo que no sabe tu existencia, bueno, mejor no mires el video, quedas advertido. Iniciando con The Following, una paranoia policial gótica espectacular a mi forma de ver, un filme bastante infravalorado de Nolan, una elección impecable que ya se desmarcaba por su particular narrativa que, como mencioné, juega entre el presente y el pasado, con una premisa curiosa e irregular como lo es un hombre siguiendo a las personas buscando inspiración para los personajes de sus próximos libros, y en esta curiosa afición termina relacionándose con un sujeto misterioso que aparenta ser un ladrón pero resulta ser más que eso. Y la película puede parecer bastante simple de la superficie, pero maneja un tema muy particular como lo es la esencia de las personas, que dice nuestra estética, nuestras posesiones, nuestros manierismos de nosotros. En las diversas escenas de robo se hace énfasis en cómo las rutinas de las personas y los diferentes objetos en sus casas te indican lo felices o infelices que son, sus secretos o hasta el estilo de vida que llevan. Y si bien no se abunda mucho en esto, es una temática muy original. Pero lo que se roba la pantalla sin duda alguna es el complot de Cobb sobre Bill y cómo lo engaña para inculparle un asesinato. Un plot twist que se va anticipando conforme avanza el filme y se le va dando solidez poco a poco. Un hombre que por órdenes de su jefe tiene que matar a la esposa barra novia de este y buscar un culpable. Todo bajo una narrativa que te parece enredosa en un inicio, pero que conforme avanza el filme todo va cobrando sentido. Y por contraparte te mantiene bastante expectante ante lo que puede pasar. Su único punto débil sin embargo son sus personajes, que sin ser malos no pasan de decentes. Bill es el más detallado y tampoco la gran cosa. Es usado como forma de trabajar el tema de la identidad y la esencia de las personas, exhibiéndose como un tipo dócil, inseguro, frustrado pero noble y manipulable. Pero no se nos abunda mucho en su cambio, el por qué se enamora de la rubia, o por qué quiere ser escritor en primer lugar. Entiendo que no es relevante en la trama de forma directa, pero indirectamente es a raíz de este deseo de ser escritor que comienza a seguir a las personas, y los demás personajes sí son planos como tal. Cobb, por ejemplo, a pesar de ser bastante elocuente y poseer buenos diálogos, su personalidad al final es un misterio. La rubia es bastante olvidable y fácilmente reemplazada por cualquier otro tipo de personaje, y ese es todo el cast básicamente. Igual, vale la pena aclarar que si fuera por contexto únicamente, esta sería fácilmente la mejor película de Nolan o el top 2, tomando en cuenta la poca experiencia que tenía y lo que costó el filme. Termina siendo una hazaña incluso realizar una película tan buena como esta, y es que este filme costó $6.000. $6.000, es ajustado a la inflación actual, son alrededor de $11.600. Para muchos insuficiente para realizar un cortometraje siquiera. Con eso en Estados Unidos te compras a lo mucho un auto de gama media. Y es que incluso hay creadores de contenido que ganan esa cifra mensualmente o cerca de esa cifra. Y Nolan con eso se marca una película bastante buena, simplemente impresionante y alto respeto para Nolan por esto.
Memento, el año 2000, es otro filme dirigido con gran maestría, nuevamente bajo una narrativa in media res, presentada a modo de puzzle, esta vez literalmente a modo de puzzle, ya que el filme es un rompecabezas del todo. Cada escena es una pieza y le va dando forma a la historia. Aspectos positivos de plano es su dirección. El modo de centrarse en la mentalidad del protagonista, te sumerge en la perspectiva de este y sabe ponerte sobre la mesa lo que es tener amnesia, un recurso que en la mayoría de casos es nocivo porque complica la trama sin aportar nada ni narrativo o surge de la nada. En este caso, el conflicto no es solo que el prota no posea recuerdos nuevos, no. Es como él vive la pérdida de su esposa y crea un sistema para no olvidar lo que pasó y no perder el rumbo de encontrar a quien asesinó, dando pie a una historia genial, con grandes giros de tuerca anticipados y hay que decirlo, el filme es muy realista. No es la historia típica del sujeto que a pesar de su discapacidad supera todo, no, se topa con gente mala, con personas aprovechadas, su sistema de recuerdos falla, la incapacidad de tener nuevos recuerdos le hace preguntarse constantemente qué tanto tiempo ha pasado, con un final crudo donde se muestra que la persecución del asesino de su esposa no es solo un tema de venganza, es lo único que tiene. Es su único motivo para vivir. Inconscientemente, él sabe que cuando resuelva lo que pasó con su esposa, no tendrá nada más que hacer y su condición lo consumirá. Y al igual que el filme anterior, los personajes vuelven a ser lo más débil, porque, nuevamente, fuera del prota, los demás personajes solo están para cumplir una función para que la trama se dé, más no tienen valor como personajes por sí solos. El prota sí tiene su pasado, sus motivaciones, un objetivo, se los muestra como un tipo meticuloso, desconfiado pero bastante dócil, pero está solo en esta obra, los demás personajes son bastante olvidables, y si bien es una buena película, de hecho bastante buena, no me parece sobresaliente o destacable. Insomnia, otro filme algo infravalorado. Esto se debe a que no es un filme escrito por Nolan directamente, acá hizo el rol de director únicamente y realmente se nota. No tiene ningún elemento narrativo típico de él, pero sin embargo no es una mala película ni mucho menos. Es una historia irregular de un reconocido detective que en la búsqueda de un asesino mata a su compañero accidentalmente, pero su inmensa reputación, sumado a los problemas legales que tenía, le hacen mentir, dando como resultado un thriller psicológico sobre la culpa y el ego. Además de como historia policial, está bastante bien, se podría decir que tiene una suerte de plot device para complicar la trama, con la bocina que suena y alerta al asesino cuando lo iban a capturar, pero es lo único, y sería compensado con un gran dilema moral por parte de Will. Y el misterio se desenvuelve de forma natural, sin conveniencia ni falta de sentido común de la policía, bastante bien. Sin embargo, también es verdad que es de los filmes más débiles de Nolan a niveles directivos. No tiene grandes ojos de cámara, ángulos, un gran uso del color, ni uso un montaje particular o más inmersivo, nada de eso, es un filme convencional, no está mal, pero no destaca en nada. Sus personajes por otro lado están algo mejor que lo regular. El trabajo de Will y su dilema moral está muy bien desarrollado a pesar de que este es un típico detective todo. Ellie es una fan y el compañero de Will, cuyo nombre ya no recuerdo, bueno, existe. No se abundó mucho en la química de estos, su amistad o su pasado. El villano, sin embargo, sí lo destaco porque es un villano gris en un sentido de construcción, es decir, no es una mala persona. Es un escritor que en un ataque de ira e inseguridad accidentalmente mató a una mujer, y el filme lo presenta así, un tipo calculador, tranquilo pero algo paranoico en ocasiones, y que además en su oficio de escritor y su fascinación por las historias policíacas, le hacen bueno en las semánticas y conoce cómo actúa la policía un poco, aspecto que le permite justamente eludir a la policía en gran medida. Estamos de acuerdo que el final es bastante predecible, pero bueno, no es una obra maestra ni mucho menos, pero está bien para lo olvidada que está. Pero sin embargo el filme, o bueno, más bien los filmes por los que Nolan comenzaría a hacerse pie en el cine mundial fue la trilogía de Batman sin duda alguna. Comenzando con Batman Begins o Batman Comienza, una que me gusta por cómo le da un trasfondo y personalidad definida y más detallada a Batman. En la mayoría de producciones del personaje, Batman siempre es un badass cool que hace lo que hace porque es un buen tipo y ya. Y si bien esto último se mantiene, al menos vemos un crecimiento real del personaje, cómo maneja su ira, cómo expande su visión del mundo, cómo llega a su filosofía del heroísmo, forja su carácter y hasta aprende artes marciales, haciéndolo un gran filme de origen de personaje. También es un filme que establece química de los personajes con el héroe, algo que aporta mucho dinamismo a la historia. Vemos cómo interactúa Bruce con Alfred, con Rachel e incluso con los mismos villanos, todo bajo un ritmo paulatino y adecuado con un apartado técnico que, sin ser espectacular, está bastante bien. Por el lado negativo, sin embargo, lo más criticable son los villanos, o bueno, el villano, que es muy malvado genérico, sin mucho espacio o caracterización, y sin motivaciones fuertes además de todo. El filme también posee molestos plot device que se sienten muy forzados, desde una cura para el veneno que surge de la nada, o bueno, se formula de la nada, hasta una viga que cae del techo para noquear a Batman en el momento de mayor tensión,
Los padres de Batman, por otro lado, mueren por tontos cuando lo ves en retrospectiva, es decir, ¿quién se mete a un callejón horrible y solitario a altas horas de la noche y con un niño además? También tenemos los típicos villanos que no matan al héroe o los héroes teniendo la oportunidad por ninguna razón. Igual, no es una mala película ni mucho menos, está bien, tiene buena dosis de acción, un buen ritmo, un gran trabajo de personaje y en un balance general es una buena película. The Prestige, un filme increíble a decir verdad. Una historia sobre la obsesión y la competencia llevada de la mano con una premisa de magos y ciencia ficción metiendo a Nikola Tesla de por medio. Con dos protagonistas geniales, por un lado tenemos a Borden, el cual es un tipo ambicioso que odia el conformismo pero que sin embargo es flemático y precavido, lo que lo hacía bastante competente y analítico para su profesión de mago. Y por otro lado tenemos a Danton o Robert también llamado, el cual es más colérico, explosivo, pero más sensible y empático, haciéndolo una rivalidad muy interesante y contrastante. Que además es imparcial, el espectador puede identificarse e inclinarse por el personaje con el que más conecte, donde se tratarían temas como la obsesión, el precio de la fama, cómo la envidia y el odio te hacen ignorar lo que tienes y donde se hace mucho hincapié en lo difícil que era o bueno es ser mago, recalcando continuamente que lo que vale la pena en un truco es el secreto. A nadie le importa qué tan vistoso sea tu truco, lo que maravilla al público es no saber cómo lo hiciste. Y en el momento en el que eso se sepa, ya no tienes nada especial, no tienes valor, algo que carcomía y obligaba a los magos a reinventarse constantemente e incluso a sacrificar sus vidas con tal de mantener su reputación. A todo eso sumar una subtrama familiar, por decirlo de algún modo, bastante interesante, donde el personaje de Danton debate constantemente sobre la justicia, ya que Borden en su obsesión de mejorar su espectáculo termina matando a Julia, que era la novia de Danton, pero sin embargo, este nunca se disculpa de forma satisfactoria y por contraparte continúa su camino como mago solo, teniendo el éxito, la familia y en general la felicidad que le correspondía tener a Danton con Julia. Algo muy interesante y que incluso te hacía dudar si él tenía razón. Acá también nuevamente volvemos a los rompecabezas, un filme contado en fragmentos que te va resolviendo preguntas pero a su vez dejando otras por el camino, con uno de los desenlaces más aclamados de la historia del cine y que debo aceptar está muy bueno. Tiene sentido, se va anticipando sutilmente e incluso cuando tú veías los planos de Borden junto a su ingeniero, notas el parecido, Nolan nunca lo ocultó, estuvo más o menos a la vista durante todo el filme, sumado a que él nunca hablaba, sus guantes para ocultar los dedos amputados, además de la obvia incógnita del filme, cómo es que Borden hace el truco del hombre transportado. El mismo Danton lo insinúa afirmando que debe ser un gemelo o un doble, pero que eso sería demasiado predecible, y es lo curioso que provoca el filme, que es tan obvio que la gente lo ignora y no lo espera. Lo único que podría decir de forma cuestionable es que los romances son bastante apresurados, y no es que esto esté mal en un sentido de que malas parejas, no, pero al ser los romances parte del drama de los personajes y una causalidad del conflicto principal, es algo decepcionante que al menos la relación de Robert y Julia quede en nada. Le resta un poco al drama y al rencor de Danton hacia Borden, pero en general es una muy buena película y una candidata, ¿por qué no? The Dark Knight. Y si bien mencioné que la trilogía de Batman fue lo que hizo a Nolan famoso a nivel mundial, si tenemos que señalar un único filme que lo hizo famoso fue este. Hace varios años le hice una reseña a este filme que no gustó nada y fue muy polémico de hecho. Por un lado debo pedir perdón, no por lo que dije, sostengo mi opinión del filme, pero sí fui un poco agresivo a la hora de realizar esta reseña y citar incluso a otros creadores de contenido. No hacía falta y sinceramente me arrepiento de ello. Pero insisto, sostengo lo que dije. Hago hincapié en esto porque además de esa reseña, tengo un segundo video en el que respondí a todos los argumentos que diversos usuarios colocaban en los comentarios, así que no explayaré demasiado en esta porque ya tengo dos videos que suman más de 20 minutos en los que hablo del filme y podrán encontrarlos como siempre en la tarjeta de arriba. Pero en resumen, por si les da flojera ver los videos, es un filme que falla por buscar ser complejo y psicológico, pero sin olvidar darle solidez a sus eventos y sus personajes por sobre todo, donde su principal fallo es el Joker, un villano mitificado por Heath Ledger y lo que le pasó después de interpretar al personaje, pero que cuando lo analizas ves que es un personaje con una caracterización débil, es decir, su único rasgo característico es estar loco y ser un psicópata, no hay nada más de su personalidad o matices, no posee un pasado, no sabemos quién es, por qué es así, de dónde proviene y claro, tampoco posee motivaciones fuertes, no tiene una razón de peso para hacer lo que hace, dejándolo como un villano que es malo porque sí. Se dijo que era un agente del caos, que representa el caos, pero eso es a raíz de nada o por ninguna razón de peso. Que solo quiere ver del mundo, pero es lo mismo que ser malo porque sí, solo que suena más bonito. Que quiere mostrar el lado malo de las personas, pero es bajo ninguna motivación u objetivo de peso, repito. Solo lo hace porque quiere joder a Batman y ya.
Y no es que esté mal que el villano sea simple y solo esté para crear el drama, el problema está en cómo lo glorifica el mismo film, y lo hace ver como un villano súper complejo cuando es bastante simple e incluso pone la trama a su favor. Debe ser el único caso en la historia, al menos que yo conozca, en el que vemos el Gary Stu puesto en un villano, de verdad. Tomemos como punto de partida que el film pretende ser policial, plausible y por ende realista y serio. Bueno, entonces podemos cuestionar bastantes escenas o eventos que en un contexto plausible, serio y realista son inverosímiles. El robo inicial del Joker es muy cool como sacrificando a cada ayudante, no lo vamos a negar, pero vamos. Una fila interminable de autobuses vacíos, uno siendo manejado por un payaso y la policía de Estados Unidos, una de las más eficientes del mundo, si no la que más, no es capaz de atraparlo y encontrarlo. Coloca una cantidad insana de bombas en un hospital vigilado 24 horas y al parecer nadie es capaz de ver a un loco disfrazado de enfermera que es tan llamativo. Los policías de altísima experiencia y que hacen miles de interrogatorios al mes se dejan provocar por cualquier cosa que hizo el Joker. Este es explotar una bomba que tenía dentro de un sujeto y aparentemente todo el mundo en la comisaría, hasta los que estaban afuera, se ven afectados menos el Joker. Batman le da una paliza durante el interrogatorio y el Joker no tiene ninguna herida. Y claro, convierte a Harvey Dent en malvado en medio de lo que demoras yendo al baño. Y lo aclaro de una vez, lo que le pasó a Harvey es suficiente para que este se vuelva malo y pierda su fe. El problema es que se da en segundos. No hubo tiempo para que este intentara seguir adelante presionado por su rol político, que viera la impunidad del crimen, cómo la gente le perdió cariño o fe por su rostro desfigurado. No señor, simplemente está enojado en el hospital y el Joker le dice: soy un perro rabioso, mata a tu esposa pero es culpa de ellos, y Harvey se lo cree, automáticamente se vuelve malvado y no solo eso sino que perdona al Joker, lo exime de culpas. Más detalles en mi reseña del filme. Inception, una película que me duele porque en concepto es una posible obra maestra, en potencial debe ser el mejor filme de Nolan, pero este no fue bien ejecutado, y no porque Nolan no supiera hacerlo, sino porque no planificó el tiempo del filme. Es un concepto muy ambicioso e interesante, sumado a un cast de personajes medianamente numeroso como para una sola película, cuando esta bien pudo ser una trilogía como Matrix. Un filme que habla de un tema tan interesante como lo es el existencialismo y el concepto de la realidad, dejando entre líneas la teoría de que todo es una simulación. Una trama interesante sobre la implantación de una idea mediante sueños, y si bien dicha trama sobre la creación de una idea es muy interesante y bien ejecutada desde la teoría del filme, y se solventa muy bien como harán que el empresario decía crear la compañía de su padre mediante mensajes continuos basados en la desconfianza y posteriormente en seguir su propio camino y liberarse de toda presión. Eso está muy bien, el filme lo hace de gran manera, pero todo lo demás es bastante cuestionable y ese es el punto. La temática existencialista se queda algo a medias, porque se habla del limbo, del no saber distinguir la realidad, pero no deja de ser un sueño, es decir, a no ser que quedes en coma vas a despertar en algún momento. Ni siquiera se muestra o se expone mucho cómo esto ha afectado los sueños y la realidad de los personajes, las secuelas que le han traído. Tampoco se habla mucho del peligro de los sueños en un sentido de escapismo, del estar inconformes con su vida, del por qué algo podría ser o no ser un sueño y ese tipo de cosas. Sumado a que el cast es bastante olvidable. Fuera de Cobb, o sea DiCaprio, nadie es interesante o al menos memorable. Cobb es el único con un conflicto interno, traumas, un objetivo para hacer la misión y un pasado que lo caracteriza. Los demás solo están para ayudarlo, pero podrían ser reemplazados por cualquier personaje y nada cambiaría en el filme. Por otro lado, la relación de Cobb con su esposa es algo agridulce. El conflicto de esta y cómo perdió la noción de la realidad es muy interesante y bien construido, pero la relación de estos en cuanto a su química como pareja, por qué estaban haciendo los experimentos, la personalidad de esta más a fondo, son esos aspectos que hacen falta para que el trauma de DiCaprio sea más sólido y logres empatizar con él. De otra manera, y sin este contexto, no logras entender el por qué no la supera, qué tenía de especial, qué hizo en la vida de él para que lo marcara. Por otro lado, podríamos enumerar bastantes inconsistencias del filme dentro de su misma lógica. La arquitecta voltea una ciudad en un sueño, construye un puente, hace aparecer espejos y luego lo rompe de la nada. Hace reventar cosas, el amigo de DiCaprio mientras pelea en el hotel distorsiona la realidad modificando las escaleras. Y claro, se supone que la arquitecta hace los escenarios. ¿Sabe lo que significa? Que parte del conflicto es por falta de estrategia. Por ejemplo, cuando aparecen estos militares random en el primer sueño, ¿por qué no destruyeron el coche y ya? ¿Por qué en el hotel no hacen que la habitación sea a prueba de balas, una fortaleza y se ahorraban tantos problemas, tantas peleas? Y claro, y lo más cuestionable, si se supone que el último sueño es una simulación de la mente del tío del empresario, ¿por qué no hicieron un laberinto en vez de una fortaleza, algo más cómodo y menos letal?
De verdad, se hubieran ahorrado muchas cosas. No hubieran disparado al empresario, no se hubiera muerto el asiático, DiCaprio no hubiera tenido que bajar al limbo, el sujeto indio, el primer sueño que maneja la furgoneta, no hubiera tenido que escapar de nadie, hubiera estado mucho más tranquilo. Sé que se arruinará un poco el drama, pero que los personajes pueden alterar o no la realidad a conveniencia del drama es bastante fraude, aunque seas Christopher Nolan. No es una mala película, pero no la encuentro asombrosa como una obra maestra ni muy sólida en su ejecución. Entre su aspecto técnico, su concepto creativo, su soundtrack, su acción y el personaje de DiCaprio, salvan el filme. Dark Knight Rise o El Caballero de la Noche Asciende. Otra de la que también tiene mi reseña, bueno, tiene mi reseña de toda la saga de Batman de Nolan, pero bueno, es otro filme bastante cuestionable. Y el primero de Nolan que es genuinamente malo. Dark Knight al menos tiene buena acción y algo de aspecto policial, acá en cambio es una historia genérica de superhéroes o incluso de anime de peleas disfrazada de filme interesante y psicológico. Batman pierde con Bane y tras quedar casi inválido, o sea, escuchen lo que digo, casi inválido, se cuelga de una soga, hace flexiones y listo, lo derrota. ¿Qué? Así como lo oyen. Sumado a ello es un filme donde cada personaje nuevo es inútil, el policía nuevo no aporta nada, Alfred y Gordon pasan la irrelevancia y ya no interactúan con Batman siquiera. Catwoman, a pesar de que es útil en la trama, tampoco demasiado, pero bueno, es útil, sigue siendo un personaje plano, sin motivación y una personalidad fuerte. Thalía es otra hoja en blanco que de repente resulta ser la villana, un giro que nos sorprende porque el personaje era fraude, y Bane es un villano que se contradice en lo que profesa, constantemente habla de querer llevar la justicia, acabar con la corrupción, darle el poder al pueblo y en general venderse como una suerte de punquero de moralidad gris, solo para asesinar personas, colocar bombas, cerrar la ciudad y en general hacer una especie de dictadura forzada llena de caos y muerte, haciendo que todo lo que decía fuera puro smoke, dejándolo como un vacío resentido social. Y claro, la policía es todavía más inútil que en el filme anterior. Todos quedan atrapados en el subterráneo porque por alguna razón, todos y cada uno de los policías en la ciudad tenían que ir por ahí. Bueno, no hay mucho más que decir. Siguiente, Interestelar, otra película que al igual que Inception tuvo gran potencial, pero al igual que Inception es polarizante. Y es acá donde retomo lo que dije al inicio. Nolan construyó una trama muy interesante, pero enredosa, llena de obstáculos y en total desventaja para los personajes, tanto que termina siendo resuelta con un Deus Ex Machina bastante horrible. De verdad, el concepto de un mundo al borde del final y la humanidad buscando otro hogar, usando un agujero de gusano como método de viaje temporal, donde las brechas temporales son cruciales y juegan en contra de los personajes, suena bastante genial y muy creativo. El problema es que Nolan sabía que los personajes no podían lograrlo, y solo hace falta ver el filme. Después de las muertes, los conflictos, los años perdidos, la pérdida de combustible y el daño de la nave, sabes que no hay salida, que todo queda en manos de la doctora Brandt y que la Tierra está perdida. Pero todo se termina resolviendo porque Cooper entra en una realidad dimensional donde puede afectar el pasado y demás. Y puede tener sentido entre lo que la película misma plantea o anticipa, por decirlo de algún modo. Pero es literalmente cualquier cosa, además que puedes viajar en el tiempo pero no alterarlo de forma tan visible o libre, porque si no el drama se arruina, claro, sumado a que al final termina siendo Cooper el que se envía a sí mismo a la base secreta. No tiene sentido, y claro, el mensaje es bastante conveniente. Entiendo que Murph es un genio, pero ¿de verdad buscó exactamente el reloj de Cooper después de más de 30 años y dedujo su mensaje en segundos? El poder del amor nunca falla. Y hablando de eso, sé que es una historia más sobre el amor justamente y el impacto que tiene sobre nosotros, pero vamos, que un conflicto apocalíptico y temporal se resuelva por una dimensión random que aparece en el momento preciso es bastante fraude, tienen que aceptarlo. Sumado a que los personajes nuevamente no son la gran cosa. Cooper y Murph son simpáticos y con gran química entre estos, así como sus propios conflictos, pero los demás son fácilmente olvidables y, como digo, reemplazables. Cuando digo reemplazables me refiero a que puedes colocar otro personaje estereotípico y la trama fluiría de la misma manera. Pero igual, no es una mala película ni mucho menos, tiene un gran desarrollo, conceptos temporales interesantes, un gran drama, pero una conclusión contradictoria, conveniente y desinspirada, sumada a, como mencioné, muchos personajes aburridos, diría que es decente sin más. Dunkerque, un filme que junto a 1917 y La Zona de Interés diría que son los mejores filmes bélicos a un nivel conceptual o experimental, planteando narrativas irregulares para sumergirte en la perspectiva de los personajes. En este caso, Dunkerque te va mostrando la brutalidad y las tragedias de la guerra, tomando todas las perspectivas posibles, donde pasan unos días en tierra, unas cuantas horas en el aire y los aviones, y más de una semana, si no estoy mal, en el agua.
todo rodeándolo crudo del entorno, con un trabajo de dirección brutal, reforzado con un apartado técnico impecable y debe ser junto a Oppenheimer los filmes más pulidos de Nolan en cuanto a nivel técnico se refiere. El debate con este filme es el mismo que con Zona de Interés. ¿Los personajes importan o no importan? Es un filme de contexto, es verdad, lo que importa es cómo el público se autoinserta en el contexto y ve lo peor de la guerra. Jóvenes que fueron obligados a ir a la guerra, personas que no saben por qué están peleando, muerte, estrés, ansiedad, todo eso. Y lo hace maravillosamente, con un ritmo genial que no permite que te aburras, pero que da suficiente tiempo para contemplar y valorar el contexto de cada personaje. Y es muy válido y entendible que no se haga mucho con los personajes para que no interfiera con esta labor. Pero esto último es cierto, no se cumpliría ese objetivo y se le diera algo de foco a los personajes. El filme sería menos interesante con personajes más caracterizados y bueno, en mi opinión al menos, eso es mentira. De hecho, una buena caracterización haría el trabajo de inmersión mucho más efectivo, provocando que empatices mucho mejor con cada personaje, bueno, con los importantes. Dejarlos casi en blanco no me resulta algo muy acertado, sé que es bastante debatible y subjetivo, y habrá los que lo prefieran de esa manera y que sea así y dirán que no hace falta, y ahí radica el cambio de nota. En mi opinión es una gran película, sobresaliente de hecho, pero no perfecta. Seguiríamos con Tenet, que debe ser el único filme con el que siento que Nolan verdaderamente pecó de pretencioso. De verdad, ¿es un filme que tiene una premisa irregular? Sí. ¿Puede tener potencial? Sí. ¿Puede citar ciertos aspectos interesantes? También. ¿Construye un rompecabezas en forma de bucle curioso y bien fundamentado? Sí. Pero todo esto es para nada. La gente se maravilla con lo original que es este filme sin pensar en la ejecución del mismo. Se quedan con la idea, con lo irregular que es la narrativa que plantea Nolan, pero no si esta narrativa y este concepto son funcionales, si la trama tiene solidez por sí misma o si hace diferencia sustancial. Y voy a ser directo. Yo veo una película genérica de acción, armas y espías gubernamentales, pero con eventos y objetos yendo en reversa, eso es todo. Superficialmente se ve diferente por el bucle que construye Nolan, pero el fin, la esencia, la conclusión, los personajes, todo es lo mismo, da igual, es una historia de acción genérica con tus típicos agentes educados, badaces, invencibles, con un villano megalomaníaco que tiene una rabieta, soldados y secuaces típicos y una mujer que es maltratada por su marido y que sirve como fanservice, bueno, al menos para mí porque me encantan las mujeres altas. Pero volviendo al punto, no veo nada interesante el concepto temporal. Repito, el bucle y cómo la historia va cobrando sentido y se va llegando al punto de inicio es interesante y tiene sentido. Eso está bien construido, pero entre la lógica o consistencia y la trama misma no tiene razón de ser y no hace diferencia narrativa sustancial. Es decir, ¿qué ventaja ganaba el villano con que todo fuera al revés? ¿Qué pasa con que un auto vaya al revés? ¿Qué pasa si una bala va al revés? ¿Es necesario que todo vaya al revés para destruir el mundo? ¿Hace alguna diferencia en la trama? ¿Quién era la famosa mujer del futuro que envió las armas? ¿Por qué el villano está tan obsesionado o decidido con acabar el mundo y suicidarse? ¿Qué razón tiene para ello? Nadie lo sabe, no se explica y al final no significa nada. Incluso podría preguntarme qué motivación tienen los secuaces barra trabajadores barra soldados del villano si saben que están peleando por un tipo que va a destruir el mundo y se va a suicidar. No ganan nada siguiendo su ideal. Insisto, lo que hizo Nolan fue tomar una historia genérica de acción y espionaje y complicarla de forma random. De cualquier forma, no quiero que piensen que es una mala película, para nada, tiene buena acción, los personajes pueden ser simpáticos, bueno, los protagónicos. Puede llegar a ser interesante por el bucle que construye, pero sustancialmente no te deja nada, no se distingue de cosas como John Wick o Misión Imposible. Es bastante mediocre, a decir verdad. Y terminaríamos con Oppenheimer, un filme del cual tienen mi reseña y del que también hablé en revisión de los últimos Oscar. Ambos videos como siempre y como todos los demás en la tarjeta de arriba. Pero en resumen, una obra maestra. Un filme que es impecable a niveles técnicos, estéticos, con una dirección excelente enfocada en la mentalidad del protagonista, una narrativa como siempre jugando entre el pasado y el presente, que te va creando mucha expectativa, porque te va mostrando la pasión y el ego de Oppenheimer a la par de las consecuencias de su invento. Un protagonista tridimensional bien caracterizado y desarrollado, donde Kitty y Strauss también tienen un gran trabajo de personaje. Kitty mostrando cómo le afecta el conflicto moral de Oppenheimer y cómo se termina asumiendo el liderazgo a pesar de todo el estrés en vista de la incapacidad de Oppenheimer para defenderse, y Strauss como una muestra de la envidia y la competencia, así como mostrarnos lo importantes que llegaban a ser los científicos en tiempos de guerra. Estos tres personajes sin duda alguna se roban el filme. Ese también es una reflexión y crítica bastante buena hacia el ego. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre solo por reconocimiento, fama, donde la moral e inteligencia se nublan ante el alcance de la grandeza?
pesa. También hace criticismos a la clase política en tiempos de guerra, donde todos son oportunistas y solo buscan complacer al bando que les conviene. Es un filme sencillamente grandioso. Es un drama psicológico a la par de un filme bélico, a la par de un debate moral. Lo único negativo, si se puede decir así, como mencioné en mi reseña, es la poca participación de varios personajes en el debate alrededor de la bomba. Los científicos que ayudan a Oppenheimer no comentan nada acerca de la bomba, solo desinhiben ante el tema. Los militares parece que solo siguen órdenes y no tienen criterio propio, y los políticos son pintados como aburridos genocidas unidimensionales, haciendo del debate sobre si fue correcto o no usar la bomba infructuoso. Entiendo que el filme es antiguerra netamente y que no va a tapar lo que fue un hecho atroz sin duda alguna, pero no pone sobre la mesa verdaderos argumentos por bando y bando. No muestra que tanto se hubiera postergado la guerra, por ejemplo, si no se hubiera usado la bomba, las batallas que se ahorraron a raíz de esta, y sé que muchos dirán que son aspectos irrelevantes, pero al menos bajo mi postura, un filme que es tan detallado a la hora de profundizar en la culpa de Oppenheimer debería poder exponer las razones de la parte a favor, para que sea el espectador el que decida si Oppenheimer hizo lo correcto o no, si fue un mal necesario o si, como dice él, comenzó el fin del mundo. Además que aprovechas mejor a los personajes secundarios, son dos pájaros de un tiro, ya que son bastante olvidables. De cualquier forma, es un filme casi impecable y, como dije, una verdadera obra maestra y obviamente la gran favorita. Y hemos llegado hasta el final. Para no hacer más largo el video, citemos rápidamente las películas de la 12 a la 1. En el puesto 12 dejo obviamente a Dark Knight Rises, que de hecho es el único filme verdaderamente malo de Nolan. En el puesto 11 queda Tenet, salvado por lo dinámico y entretenido que puede ser, y entraríamos al top 10. En el 10º lugar queda Dark Knight. Sé que la opinión más polémica del video, pero bueno, lo siento, no me parece una obra maestra. 9º lugar para Interestelar, mucho potencial desperdiciado, una conclusión decepcionante que incluso contradice un poco la película, pero que en conjunto no es mala, solo ok. El 8º lugar es para Inception, que bien ejecutada sería el primer lugar sin duda alguna, pero que baja posiciones por ser muy endeble y con muchos personajes sin peso. El 7º puesto es para Insomnia, un filme bastante infravalorado y dejado de lado, pero que es bastante satisfactorio. 6º lugar para Batman Inicia, que en opinión impopular considero la mejor de la trilogía y de hecho la única trilogía que sí es buena. En el 5º lugar encontramos a The Following, una que repito, por contexto sería el primer lugar o el segundo lugar. De verdad, piensa en el presupuesto, la poca experiencia que tenía Nolan, y es más genial de lo que por sí ya es. En el 4º lugar está Memento, una paranoia atrapante con una cruda reflexión y gran misterio. En el 3º lugar dejó a Dunkerque, de los mejores filmes bélicos que he visto, muy original con su propuesta, pudo estar más arriba pero el tema de los personajes como mencioné, para mí sí pesa. The Prestige roba el 2º lugar con su gran trabajo de personajes y excelentes temáticas. Con un mejor apartado técnico podría pelear con creces el primer puesto, que es obviamente para Oppenheimer. Y bueno, qué decir que no haya dicho ya hasta el momento. Increíble, sencillamente increíble. Y repito lo que dije al inicio, Nolan es un director fantástico, un hombre lleno de buenas ideas, pero que algunas veces, al menos bajo mi perspectiva, no haya el modo o el tiempo para sacar todo el provecho de sus obras. Pero como siempre, esperaré tu opinión. ¿Qué les parece Christopher Nolan como director? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Cuál es su filme favorito de él o sus filmes favoritos? Acompáñenme en mis siguientes reseñas, que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir por su atención, muchas gracias. Buenas tardes, me presento a todo el mundo, hola. Christopher de nombre, de apellido Nolan. He cambiado el cine, soy el puto amo. Te hago una peli con la punta de mi nabo.